Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas. Ya tendríamos que estar terminando, pero justo es el cambio de horario, hoy domingo. Comenzamos el culto a las 11:30, se atrasó un poquito, pero bueno, nos vamos a demorar unos minutos más ahora con la palabra de Dios. El libro de Lucas, capítulo 1. Libro de Lucas, capítulo 1. A partir del versículo 26. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Lucas 1:26. Dice así: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y estando el ángel en donde ella estaba, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta, Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí tu sierva, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Muy bien. Muy bien. Acá encontramos un relato muy significativo y nos encontramos unos meses antes de este evento que vamos a ver esta noche, el evento del pesebre, el nacimiento de Cristo. Se presenta un ángel en esta situación, el ángel Gabriel, a María, y le da un anuncio especial, que va a ser el anuncio del nacimiento del niñito Jesús, el Señor Jesús. Así que esta situación, este evento, nos sitúa unos meses antes del nacimiento de Cristo. El anuncio de Gabriel del nacimiento del Señor Jesús, del niño Jesús. Es un relato que casi todos lo conocemos y es un relato muy vistoso de la obra de Dios. Podemos decir que acá vemos dos aspectos, o vemos la obra de Dios en dos planos. Primeramente,
vemos un plano divino. Y segundo, vemos un plano humano. En ese plano divino se vienen desarrollando los acontecimientos de acuerdo al plan de Dios. Y es así que en el versículo 26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Fue enviado un ángel por Dios. Es el plan de Dios y son los propósitos eternos de Dios que se van desarrollando en este mundo, de acuerdo al reloj de Dios, de acuerdo al tiempo de Dios, de acuerdo a los planes de Dios. Se va desarrollando estos acontecimientos de una forma guiada por Dios. Es un ángel que desciende a dar un anuncio muy especial. Es el ángel Gabriel. Gabriel significa varón de Dios. Y es el ángel que viene a dar un anuncio muy especial. Es el anuncio del nacimiento de Jesús. Este ángel desciende a una ciudad muy pequeña. Está ahí descrita, la ciudad de Nazaret, en la zona de Galilea. Galilea era la región dentro de Israel y Nazaret era la ciudad, una ciudad muy pequeña. Estaba la región de Galilea, luego estaba Decápolis dentro de Israel, ¿no es cierto? En esta época, Galilea, Decápolis, hacia abajo Perea, y al costado estaba Judea, es decir, hacia el sur de Israel. Eran regiones, o podemos decir eran provincias dentro de esta zona. Ahora, Galilea era llamada Galilea de los Gentiles. ¿Recuerdan? Saben, esta era una zona en la que los griegos habían invadido desde el 200 hasta el 100, más o menos, antes de Cristo, y luego había sido invadida por los romanos, y en esta época estaban los romanos, y tanto los griegos como los romanos habían dejado marcas muy significativas en esta zona de Galilea. Tan es así que había anfiteatros, había gente viviendo que eran griegos y otros romanos. Se practicaba o se hablaba el idioma griego y también estaban los judíos ahí en Galilea. Pero era tan marcada la invasión de los gentiles en esta zona que se decía Galilea de los Gentiles. Saben que los judíos que vivían en Judea los menospreciaban a los galileos, a los judíos que vivían en Galilea, porque decían, ellos son una mezcla, hay muchos gentiles ahí, Galilea de los Gentiles, y los judíos del sur, de Judea, lo tenían en menos a los otros judíos. Pero ¿saben una cosa? Dios en su plan, en su gracia, en su bondad, en medio de ese mundo gentil, empezó a desarrollar su plan divino. A la hora indicada, en el momento justo, en el día indicado, bajó el ángel allí a Galilea de los Gentiles y dio un anuncio especial a María, una judía virgen que estaba allí, diciendo que nacería el Salvador. ¿Saben? ¿Cuánto cuidado debemos tener de no despreciar a los demás, no? Porque muchas veces el plan de Dios va pasando por ahí.
por aquellos que son despreciados, por aquellos que son menospreciados, por aquellos que humanamente nosotros le quitamos valor y lo vemos menos. Pero a esos menos Dios los utiliza y va haciendo su plan, porque Dios se va fijando en el corazón de las personas. Dios se va fijando en su mente, en su interior, y aún en el menosprecio humano que podamos hacer, Dios va concretando su plan con esas personas. María, que era de una ciudad muy pequeñita, ahí en Galilea, en Nazaret, Dios tomó a esta chica para hacer un plan precioso. Es el advenimiento, nada más y nada menos, que del Señor Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo descendiendo a este mundo. Así que en este evento tan pintoresco que nos muestra la palabra de Dios, vemos varios actores. Vemos al ángel Gabriel, vemos a María y vemos a Dios desarrollando también su plan. Así que vamos a seguir leyendo y viendo dentro de estos actores algunas características muy significativas y de enseñanza para cada una de nuestras vidas. El versículo 27 dice que este ángel se presenta a la ciudad de Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Si bien Galilea estaba poblada por muchos gentiles, había judíos. Ahí estaba María y ahí estaba José. Y ellos eran descendientes directos de David. Tan es así que son elegidos muy jovencitos para desarrollar este plan divino, este plan que viene de parte de Dios. Y las profecías del Antiguo Testamento se vienen a cumplir justo en esta hora. María, dice que María era una virgen desposada con José. Esta situación de desposorio es como el compromiso de hoy, pero quizás de una manera mucho más estricta. ¿Por qué? Porque el desposorio era como si ya estuviese casada con ese varón. Estaban los dos solteros y no tenían contacto físico. Pero en ese periodo de desposorio, que normalmente era de 1 año, llevaba al casamiento. Y era un contrato que se firmaba entre los dos, que en 1 año se iban a juntar en matrimonio. Estaban en el desposorio. Era una situación muy estricta en el plano judío en esa época, porque aún si el varón moría, la mujer era una viuda virgen. Una situación muy rara, pero que aún en los escritos judíos y en el Talmud se nombra de esa forma. Una viuda virgen, porque había fallecido su novio. Tan era estricto este tiempo de desposorio que una vez que se entraba en ese tiempo, aún para romper el desposorio, había leyes judías que había que firmar como un contrato de divorcio de hoy, ¿no? Ya después de casado hoy, se tenía que firmar un contrato para romper ese desposorio. Así que en esta situación tan especial, cuidada por Dios, en donde estos jóvenes, María y José, vivían allí en Nazaret,
Dios fija su mirada en ellos, en unos jóvenes. María era virgen, una chica en la que Dios puso sus ojos. Y queridos hermanos y querida iglesia, qué importante que son los jóvenes. Dios pone los ojos en los jóvenes. Dios pone los ojos en tu vida, en tu situación. Dios sabe tu corazón y sabe tu vida. Y Dios tiene un plan bendito y precioso para vos. María empezó a ver ese plan. José también empezó a ver el plan de Dios. Y empezaron a desarrollar ese plan maravilloso que Dios tenía para sus vidas. ¿Saben? Cuando María escuchó la voz del ángel, versículo 30, dice, entonces el ángel le dijo a María, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María, no temas, no temas. ¿Saben? Es interesante ver cómo a veces se presenta Dios o se presenta un ángel de Dios en la Biblia a diferentes hombres o mujeres y la manifestación del hombre es con miedo. Tienen miedo, tienen temor. Es Dios. Este era un ángel de Dios. Pero surge el miedo. Lo mismo pasa con Daniel en el Antiguo Testamento. No lo vamos a leer, pero en Daniel capítulo 10, versículo 12 y versículo 19, Daniel, un profeta que había hablado con Dios tantas veces, que había orado a Dios, que Dios le había mostrado su plan durante un tiempo tan grande. Llegamos allí al capítulo 10 de Daniel. Ya Daniel con 86 años. Daniel 10, versículo 12. Escucha la voz de un varón de Dios que se le presenta a él y dice que empieza a temblar y a tener miedo y cae delante de ese varón. Probablemente era el Señor Jesús, por la descripción que se hace allí en Daniel capítulo 10. Pero lo interesante es que Daniel cae tembloroso delante de Dios. Es que delante de la presencia de Dios hemos de caer temblorosos, hemos de caer quebrados. Nos vemos a nosotros mismos y nos vemos incapacitados para hacer la obra de Dios. Si nos vemos a nosotros mismos, nos vemos pecadores. Vemos a Dios, vemos su santidad, vemos su presencia, vemos un ángel y caemos quebrados delante de Él. Así cayó María. Más adelante en Lucas capítulo 9, versículo 34, está el Señor Jesús, están subidos en el monte de la transfiguración, y nuevamente se presenta Dios como una nube, como la Shekinah del Antiguo Testamento. Y allí Pedro y otros discípulos que estaban con el Señor Jesús, dice que tienen miedo de entrar en la nube. Si estaban con el Señor Jesús, y si era Dios el que se aproximaba, ¿por qué el miedo? ¿Por qué el miedo? Es que el miedo nos hace temblar y nos hace quebrar delante de Dios. El miedo nos hace reflexionar. El miedo nos hace ver en la situación en que estamos. Nos hace ver nuestras miserias y nos hace ver la inmensa grandiosidad de Dios.
María temió. Versículo 30. María temió. Pero saben, María se dispuso delante de Dios para seguir haciendo el plan de Dios, para seguir los proyectos de Dios para su vida. En el versículo 34, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Saben? Cuando empezamos a ver el plan de Dios y empezamos a ver lo que Dios quiere para nuestra vida, debe haber esa disposición, debe haber ese temor, debe haber ese miedo, debe haber ese vernos a nosotros mismos y vernos pecadores, pero ver a Dios y ver su divinidad y su presencia y rendirnos ante Él. Pero en ese tramo que uno va haciendo, conociendo el plan de Dios, muchas veces hay desconcierto. María dice, ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco varón. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? ¿Saben? Y es la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos, ¿no? ¿Cómo será esto? Dios nos mostró algo. Dios nos mostró un plan. Dios nos mostró un proyecto. Dios te mostró algo especial para tu vida. Y entramos a pensar y a preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? Ah, qué bueno es poder dejar todo en las manos de Dios, poder depender de Dios, poder estar sumisos a Dios en sus planes y poder ver el desarrollo de ese plan de Dios de una manera perfecta en nuestras vidas. María lo fue descubriendo de esa forma. Miren, María se preguntaba, ¿cómo será eso? Pero saben, ella guardaba en su corazón cada cosa que le iba pasando. Quizás no la entendía muy bien, quizás no llegaba bien a saber qué iba a hacer Dios, cómo lo iba a llevar a cabo, pero ella se sometía a Dios. Miren en Lucas capítulo 2, versículo 19, después del nacimiento de Jesús, y después que vinieron los ángeles, vinieron los pastores y anunciaron el nacimiento de Cristo, María dice, versículo 19, capítulo 2, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María guardaba todas estas cosas, las guardaba en su corazón, no las desechaba, las pensaba. Quizás no sabía muy bien qué iba a pasar más adelante, pero se sometía a Dios. Capítulo 2, versículo 51. Ya acá el Señor Jesús tenía como 11 o 12 años. Se había perdido. Y después que lo encuentran, dice en el versículo 51, y descendió con ellos, Jesús, con sus padres, y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre, María, guardaba todas estas cosas, ¿en dónde? En su corazón. María seguía descubriendo el plan de Dios. Este niño tenía ya 11, 12 años, pero ella estaba sujeta, sometida al plan de Dios. Guardaba las cosas en su corazón. Quizás no las entendía muy bien, pero sí se sometía al plan de Dios. Qué hermoso, ¿no es cierto? Poder descubrir el plan de Dios para cada una de nuestras vidas y someternos a Él, aún en los desconciertos que nosotros podamos tener.
aún en esas preguntas que son incontestables, aún cuando nuestro corazón nos dice otra cosa y cuando en la situación que vemos otra cosa. ¿Cómo será esto? Poder seguir sujeto a Dios, sometido a Dios, buscando el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Por último, en el versículo 38, la seguimos viendo a María. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y acá vemos a María en su dedicación a Dios. María está rendida ante Dios. Ha conocido parte del plan de Dios. Dentro de unos meses va a nacer el Salvador, el Señor Jesús. Dios la tomó a ella como un instrumento. Y María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Saben? Acá vemos el he aquí, muy interesante, de la palabra de muchos profetas del Antiguo Testamento. ¿Saben? Isaías, cuando escuchó la voz de Dios en el capítulo 6, Isaías 6:8, dijo, he aquí, envíame a mí, dijo Isaías. He aquí, envíame a mí. Jeremías, en capítulo 1, versículo 6, Jeremías también dijo, heme aquí. Pero Jeremías, allí en 6:1, dijo, heme aquí, cuando escuchó la voz de Dios y el llamado de Dios, heme aquí que yo soy un niño, dijo Jeremías. Yo soy chico. Y puso una objeción Jeremías. Pero María dijo, heme aquí, la sierva del Señor. ¿Saben? Jeremías tuvo que aprender mucho. Y Dios le enseñó que aún desde muy jovencito, él lo utilizaba como un gran profeta de Dios hacia su pueblo rebelde. Pero María dijo, heme aquí, la sierva del Señor. ¿Saben? Es la primera vez que aparece la palabrita sierva o siervo, y esa palabra siervo es doulos o doulos, es decir, esclavo. Y lo que dijo María acá es, he aquí la esclava del Señor, para que se hagan tus planes. Es que debe haber una dedicación de por medio cuando conocemos el plan de Dios. He aquí la esclava del Señor. Y esa es la posición y es la situación que debemos tomar cada uno de nosotros. He aquí, Señor, somos tus siervos en este mundo. He aquí, Señor, somos tus siervos en la iglesia. He aquí, Señor, somos nada más y nada menos que esclavos delante de ti para obedecer tu voz, para hacer lo que tú quieres para nosotros, para seguir tus designios, para seguir tus planes. He aquí, he aquí. Y ya terminando, en esta escena gloriosa que se va presentando allí en Galilea, en la ciudad de Nazaret, habíamos visto a Gabriel, la vimos a María, pero también lo vemos a Dios obrando a través del ángel Gabriel y manifestando un plan glorioso. Versículo 31, le dice Gabriel a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Dios le va describiendo este plan y le va desarrollando en ese plan la persona bendita del Salvador. Es Jesús, el Salvador, el Mesías que va a ser el Salvador del mundo. Su plan, su persona
pero también su propósito en el versículo 32. Jesús, será grande. Sí, María, de ti nacerá Jesús, el Mesías, aquel profetizado desde el Antiguo Testamento. Será grande. Él es grande, grande por naturaleza, porque es Dios mismo tomando un cuerpo, pero grande también en obra, porque el Señor Jesús fue allí a la cruz, y la cruz de Cristo trajo nuestra salvación. La cruz de Cristo dividió los tiempos en antes y después de Cristo. Pero también la cruz de Cristo hace una división de los hombres. Aquellos no salvos y aquellos salvos por la cruz de Cristo, puesta nuestra fe en Él. Así que Dios le muestra la persona, los propósitos y los planes. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este relato del ángel termina en una explicación tan profunda del Antiguo Testamento, porque nombra a la casa de David y nombra a la casa de Jacob. ¿Se fijaron bien? Dice, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Es el Mesías, es el que viene por la línea mesiánica a través de David y sus descendientes. Va a ser el rey, es el Mesías. Pero también dice algo más, versículo 33. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Saben? No era un niño común, no era un nacimiento común, era alguien extraordinario, era alguien que venía de parte de Dios, era Dios descendiendo al mundo y cumpliendo los planes de Dios desde la antigüedad. Venía de la casa de David, pero también iba a reinar sobre la casa de Jacob. Jacob, en el Antiguo Testamento, va a representar las 12 tribus de Israel. Y la reunión del pueblo de Israel representa el Mesías y su reino en el futuro. Así que este último tramo de estos 2 versículos es algo profético también que se va a cumplir en el futuro. La primera parte es la venida del Señor Jesús naciendo a este mundo y muriendo allí en la cruz. Pero la segunda parte, a partir del versículo 32b y 33, vemos el segundo advenimiento del Señor Jesús en el futuro, dentro de pocos días, de pocos años, cuando la iglesia se vaya de este mundo, cuando el Señor lo determine, ¿no? Y se instaure luego de 7 años del periodo de tribulación, el tiempo del reinado milenial. El Señor Jesús reinando sobre este mundo y reinando sobre las 12 tribus de Jacob. Qué tremendo plan, ¿no es cierto? ¿Lo habrá entendido María en esta oportunidad? Creo que no, ¿no? Hoy lo entendemos y para nosotros es fácil. Y vemos hacia atrás, vemos la cruz de Cristo y vemos hacia adelante y los eventos futuros. Pero en ese tiempo, una jovencita, muy humilde, desposada, ¿podrá haber entendido todo? No obstante, María se sometió a Dios, a su plan, a sus propósitos, y siguió la voluntad de Dios. Qué hermoso ejemplo, ¿no es cierto?
Qué tremenda la profundidad de Dios, porque nos va haciendo conocer Dios de una manera ordenada, de una manera detallada, de una manera planificada, lo que Dios tiene para esta humanidad, descubriendo el plan de salvación a través de una persona, la persona bendita del Señor Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Y quizás en esta mañana hemos visto en algún aspecto al ángel Gabriel, su venida en este mundo. Hemos visto a María, su actuar, su pensar. Hemos visto a Dios, su profundidad, sus planes. Y quizás Dios ha hablado en algo a nuestras vidas. Podamos ser sabios delante de Dios y tomar las decisiones que tengamos que tomar. Podamos ser humildes delante de Él y podamos estar postrándonos, quebrándonos delante de Dios para seguir haciendo sus planes en este mundo. Un mundo bajo los planes de Dios. No vamos a un desvarío, vamos a un plan bendito, precioso, que Dios tiene para cada una de nuestras vidas y para este mundo en particular. Señor, te agradecemos mucho por tu palabra. Gracias porque ella sostiene, sustenta nuestras vidas. Gracias porque en ella podemos ver la profundidad de tu consejo. Y oramos, Señor, para que como hijos tuyos y siervos tuyos podamos estar siendo sometidos a ti. Podamos estar siendo esos esclavos que ven las manos de su amo, que ven la dirección y la guía divina y que van siguiendo, Señor, tu voluntad. Señor, gracias por este tiempo. Oramos por esta tarde nuevamente, oramos por personas de este pueblo para poder estar llegándonos, poder estar invitándolos, poder estar trayéndolos a escuchar el mensaje bendito de salvación. Oramos, Señor, por la obra, por los hermanos que están a cargo de toda esta obra. Oramos, Señor, para que todo se pueda hacer guiado por ti. Y aún en el mínimo detalle, Señor, podamos estar viendo tu bendición, tu sostén, tu ayuda, tu guía. Señor, que tu palabra sea enaltecida, que tu persona sea presentada, y oramos para que muchas almas puedan entender este mensaje y pasar de muerte a vida. Señor, gracias te damos por este tiempo, te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.